Sí, iniciamos esta sesión, sí, esperando que se encuentren muy bien. Sí, vamos a iniciar esta clase recordando un poco de lo que estuvimos hablando la clase pasada. Le voy a preguntar a Barrera González, Evelyn, ¿qué estuvimos hablando la clase pasada? ¿Qué vimos? Estuvimos viendo lo de, ¿cómo se llama? El método del polígono, Ajá, el de cómo perfecto. sacar las, ¿cómo se llama? ¿La qué? ¿Para qué nos sirve el método del polígono? Ay, para sacar los ángulos y las medidas que nos está pidiendo. No, recuerda, el proyecto del polígono nos permite sumar vectores, ¿sale? En forma gráfica. Recuerda muy bien eso, repito. El método del polígono, chico, nos va a permitir sumar vectores, ¿sí? Ya que son segmentos lineales y obviamente pues no podemos sumar un vector con curvas, únicamente un segmento lineal, ¿sí? ¿Por qué se le llama método del polígono, Monroy? ¿Qué recuerdas? ¿Por qué se llama método del polígono? Porque se hacía un polígono. Básicamente, cada uno de los vectores está formando un lado, ¿sí? Por lo tanto, se entiende que estamos formando un polígono, ¿sale? Este tipo de situación, chicos, pues básicamente, como repito, es sumar diferentes vectores, ¿sí? Y vamos a recordar un poco qué era un vector. Vamos a preguntarle a López Sebastián. Estamos hablando de vectores. ¿Qué era un vector? Un segmento de recta con dirección y sentido. Correcto, es un segmento de recta, ¿sí? Que básicamente nos representa una cantidad, ¿sí? Una magnitud, ¿sí? Una dirección, sentido y punto de apoyo. Vamos a tener esas 4 características. Adicionalmente, recuerden que un vector, chicos, básicamente estamos como llevando a cabo un fenómeno, ¿sí? En forma visual, ¿sí? Podemos predecir, podemos haberlo pasado anteriormente o está pasando en este momento. Podemos obtener información, básicamente ese fenómeno, y meterlo básicamente un vector. Eso básicamente se maneja en física. Tenemos digamos, un fenómeno y lo tenemos básicamente que manipular esa información de acuerdo a vectores, ¿sí? Ya que el vector nos permite básicamente conocer el fenómeno y obtener información al respecto. Es la forma de estudiar los fenómenos. Ahora, vamos a resolver un poco los ejercicios que se llevaron. Básicamente, voy a compartir un poco la pantalla de los ejercicios. ¿Vale? Veamos lo que era. Este es el método analítico, es este. Básicamente era este y vamos a ver. Voy a llevar, hicimos el inciso A, ¿verdad? Creo que sí hicimos el inciso A, nos faltó el inciso B. Voy a llevarme el inciso B a la siguiente diapositiva y vamos a empezar a resolverlo. Vamos a ver, ¿sí? Dice, un basquetbolista efectúa los siguientes desplazamientos: 6 metros al este, 4 metros en dirección al noroeste y finalmente 2 metros al norte. Encuentra en forma gráfica el desplazamiento resultante, en qué dirección se efectúa y el ángulo medido respecto al este, ¿sí? Vamos primero a anotar los vectores, ¿sí? Le voy a preguntar a Corrales Torres, el vector 1, ¿sí? En base a la información del problema, ¿cuáles son las condiciones del vector 1? La magnitud y su ángulo, ¿cómo sería? 6 metros y 0 grados. 6 metros, correcto, y 0 grados. Nos vamos con el siguiente. Vamos a preguntarle a Antonio García. Cuatro metros y 45 grados. A ver, ahí va a haber un pequeño error, ahorita lo voy a explicar. 4 metros, pero tendríamos que tener básicamente No, eran 135 135. grados. ¿Sí? Recuerden que si fuera noreste y noreste, quitando la O, básicamente serían 45, pero como tenemos el noroeste, tendríamos que considerar 45 grados adicionales de los 90. ¿Vale? Vector 3, Ortiz Covarrubias. El vector 3, ¿cuál era? ¿Cuál es la magnitud y el ángulo? 2 metros. 2 metros, ¿y en qué ángulo? 180. No, sería 90, es al norte. ¿Sí? O sea, básicamente al norte, pues sería en la parte superior. Recuerden muy bien, chicos, la palabra no sé. La palabra no sé nos dice las coordenadas. Norte, ¿sí? Oeste, sur y este.
¿vale? Básicamente, como se lo había comentado, es una forma para poder recordar las coordenadas, ¿sí? Y obviamente, pues si sigue la mitad, pues estamos hablando del noroeste, pues sería 45 más 90. Si fuera noreste, sería obviamente 45, ¿sí? Y ahí sucesivamente con el resto de la información, ¿vale? Ahora, más o menos voy a pedirle a Borrallo Arenas. Y Borrallo, ¿nos podrías dibujar cómo te quedó más o menos el acomodo de tus vectores? ¿Sí? Viene la parte superior, anotaciones, ¿sí? O annotate, le das clic, luego viene draw, que es para dibujar y puedes buscar, agarrar una flecha y básicamente hacernos como un bosquejo de cómo acomodaste tú los vectores. ¿En dónde, profe? Es que no me En aparece. la parte superior, así cuando tú le mueves, básicamente te aparece como participantes, chat, te aparece new share y más adelante, antes de remote control, viene el annotate. Ah, ok, creo que ya. ¿Sí? Entonces le das clic ahí y después te va a abrir básicamente una barra. Esa barra en la que me interesa es draw, que es la que vamos a ocupar, que es dibujar líneas. Puedes agarrar la flecha. Le das clic a la flecha y tú más o menos bosquéjanos de qué manera hiciste tu dibujo de polígono. Ok. Es tu plano cartesiano, ¿correcto? Un bosquejo así general para darnos cuenta cómo haces, ya que todos tenemos el mismo resultado. Correcto, iniciar exponiendo básicamente el vector, me imagino que sea B1, aquí te lo voy a poner yo, B1. Ya que es el único que está en posición de 0 grados. Después, ok, pusiste V2. Y el último. Muy bien, ahí tenemos los 3 vectores. Ahora, ¿cómo los acomodaste? Haznos otro plano en la parte de abajo, cómo hiciste el polígono. Porque eso es básicamente la orientación del espacio de esos 3 vectores. Ok, si es primero por B2. Después, ¿cuál colocaste? Luego pusiste B1. Voy a poner B2. Profe, lo que me quedó duda es que, por ejemplo, el de 90 lo podría hacer para abajo. El de 90, si te fijas, dice al norte, entonces tienes que moverte hacia arriba, Hacia arriba. básicamente. Sí, porque B2, ahí lo tienes, sí, correcto. B1, pues obviamente es en 0 grados y básicamente V3 vendría siendo hacia arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues básicamente, pues hacerte una recta, ¿no? Básicamente hacia abajo, ¿sí? Sobre esta situación. Si repito, si estás en un bosquejo general de cómo ya acomodó los vectores, quiere decir que básicamente estén adecuados como lo dibujamos. Y pues básicamente lo que nos quedaría es nuestra recta, ¿sí? Nuestra recta básicamente desde donde termine ese vector hacia obviamente el origen, ¿sí? Muy bien. ¿Qué resultante tuviste? ¿Cuál fue tu valor de magnitud? Borrayo. Ah, es que ese no lo saqué, quedé hasta ahí. ¿No lo sacaste? Ok, hay que medir con una regla, ¿sale? Obviamente desde donde termina el vector hasta donde parte básicamente V2, ¿sí? ¿Alguien nos quisiera compartir su resultado?
¿Cuánto le dio? ¿Nadie? Sin miedo. Eh, 5.78. ¿Te dio punto 78? Sí. Vamos a checar. Ok, te vamos a checar a los demás. ¿Alguien le dio un dato diferente? A López Manuel le dio 6. Ok, aquí lo vamos a anotar. ¿Alguien le dio otro dato? ¿No? Levante la mano, ¿sí? ¿A quién le dio aproximadamente 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7, 7, 7. Ok, 7. Si a 7 nos dio 11. Chicos, era aproximadamente 6. ¿Sale? Vamos a revisar el por qué. Voy a pasar a borrar aquí abajo un poco. Sí, igual no hay ningún problema como si hicieron el acomodo, algo probablemente está mal. ¿Sale? Como dijo su compañera hace un momento, pues básicamente son las orientaciones de los vectores. V1, sí, son 6 metros en 0 grados. V2, 4 metros en 135. Y V3, 2 metros en 90. ¿Sale? Aquí voy a poner un poco de zoom, ¿sí? Lo voy a hacer un poquito más grande para poder ver la orientación. ¿Sí? Voy a explicar todo lo que se tenía que haber dado de información ese vector. ¿Sale? Vamos a considerar, digamos, a dibujarlos de esa manera. Primero V1, después V2 y V3, ¿vale? Para ver la orientación. Primero nos dice que son 6 metros, básicamente, en 0 grados. Entonces, básicamente, nuestro vector 1, pues sería de esta manera, va a ser un poco más grande, porque son 6. ¿Sale? Ahí más o menos. Ese básicamente es V1. Ahora, V2, sí, obviamente, pues tengo que partir desde el punto final y me tengo que ir 4 metros básicamente en 135. ¿Sale? Luego, voy a partir de esa parte y voy a ir 2 metros hacia arriba. 2 metros hacia arriba. ¿Sale? Más o menos en esa posición. En este caso sería B2 y en el de arriba sería B3. ¿Sí? Repito, está en 0 grados. Aquí tenemos 135 grados. Es todo básicamente esto. Lo voy a dibujar aquí. Todo esto vale 135. ¿Sí? Y aquí, pues obviamente, pues vale 90 grados. ¿Vale? Ahora, lo que teníamos que hacer básicamente era unir. Pero teníamos que unir nuestro punto con digamos, la parte final del vector 3. ¿Sí? Esto aproximadamente, ¿sí? Aquí lo voy a poner en la R. Vamos a sacar más o menos las coordenadas. En este caso, ahorita me comentaban que les dio 6. A mí yo le hice con hoja milimétrica, ¿sí? Y me dio un valor de 5.7, pero está bien el 6, no hay ningún problema, ¿sí? La coordenada en X, o sea, básicamente ese punto, aquí lo voy a rayar, y les voy a poner los valores, que me dio muy aproximadamente usando hoja milimétrica. Repito, en el examen, pues obviamente va a haber desviación, se va a tomar como valor aceptado. Ese punto, en X, ¿sí? O sea, yo agarré básicamente mi regla y me di cuánto tenía en X, y el valor en X era de, creo que era 3 centímetros, así que tiene sido 3 metros, en este caso, y del otro lado era 4.7. ¿Sí? Aquí de ese lado me dio 4.7 metros. ¿Sí? Eso era básicamente la coordenada. Entonces, básicamente la coordenada nos queda en 3,4.7. ¿Sí? Y eso es básicamente metros. Ahí tengo el valor de X y tengo el valor de Y. ¿Sale? Ahora, ¿cómo puedo identificar que obviamente me dio ese resultado? Pues puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Es una estrategia utilizar el teorema de Pitágoras teniendo el valor de elevar al cuadrado del 3 y también sumarle 4.7 al cuadrado y sacarle raíz. Y se fijan, nos va a dar un valor aproximadamente de 5.7. Esa es una manera de haber obtenido la magnitud.
¿sí? Ahora, el ángulo, pues nada más agarro mi transportador, ¿sí? Y observo el ángulo. Aproximadamente, ¿cuánto fue el ángulo que les dio aquí? En la resultante. ¿Alguien? ¿Cuánto les dio a los que les dio 6 metros aproximadamente? ¿Cuánto les dio del ángulo? Sin miedo. Te lo vamos a 60. comprobar. Como 60 grados. Como 60 grados, ¿sale? Entonces, si les dio 6 metros, pues automáticamente les daría 60, ¿sí? Si en mi caso, pues obviamente me dio 57, es aproximadamente 58, ¿sí? 57.5, si no mal lo escribí. Pero está bien, pueden dejar el 60. Y obviamente lo están haciendo ustedes en su libreta, ¿sale? Y obviamente, pues hay una pequeña desviación. Ahora, ¿cómo yo identifico que mi resultado es correcto? También puedo sacar la tangente, o el ángulo, ¿sí? El ángulo que es tangente a la menos 1, ¿sí? De mi valor de y en este caso sería 4.7 dividido entre 3, ¿vale? Y ahí voy a obtener básicamente mi ángulo, que sería 57.5. En el caso que a ustedes les dio 60, hay que utilizar los valores de la coordenada para verificar su resultado, que es 60. ¿Vale? Si queda claro, yo repito, esta estrategia, chicos, del polígono nos permite sumar vectores, ¿sí? Y obviamente sumar, en este caso, 3 vectores y obtener un segmento. O sea, un vector nuevo, ¿sí? Que nos represente esos 3. Y obviamente, pues tiene que tener su magnitud y obviamente su ángulo. Lo podemos hacer en forma visual, o sea, utilizando mi transportador, básicamente, y mi regla. Es una estrategia, o la otra es por el método analítico. Obtengo las coordenadas rectangulares, utilizo el teorema de Pitágoras, obtengo la magnitud y a partir de mi otra fórmula obtengo el ángulo. ¿Sale? Si se fijan, los resultados tendrán que ser muy similares al momento de ustedes hacer este procedimiento. ¿Sí queda claro ahora sí? Un poco más de información. ¿Sí? Repito, si dejaron 6 metros y 60 grados, está bien. Solamente hay que corroborar la información de la coordenada rectangular y también la fórmula del ángulo para evidenciar mis resultados, como verificar. ¿Vale? Yo sé que son excelentes, obviamente haciéndola la primera, pero es importante también estar corroborando. ¿Alguna duda con este problema? Es el momento para preguntar, profe, ¿dónde sale esto? ¿Cómo le hizo esa parte? Me perdí. ¿No? ¿Todo claro? Muy bien. Voy a pasar a borrar y... ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Puede volver a explicar lo de R, por favor? Ah, ok. La resultante básicamente es, vas a unir o vas a hacer un segmento de recta desde tu punto de apoyo del vector 1, ¿sí? Hasta donde termina el vector 3, ¿sí? Entonces tú mides básicamente con tu regla. En mi caso, yo tenía que 1 centímetro era igual a 1 metro, ¿sí? Entonces, en este caso, a mí me dio 5.7 centímetros. En este caso serían 5.7 metros, ¿vale? Entonces, el ángulo, obviamente pongo mi transportador y veo básicamente ese segmento de recta en qué posición está. En mi caso me dio 57.5, pero yo lo hice en hoja milimétrica, mucho más exacto, ¿sí? Otros probablemente lo hicieron en su cuaderno, tal vez les dio 6, está bien, y 60 grados. Sí, repito, es como un proceso de desviación. Ahora, eso es básicamente el resultado. Ahora, si tú quieres corroborar la información, ¿sí? Pues, ¿qué tienes que hacer? Sacar o obtener a partir de tu dibujo las coordenadas rectangulares del punto final del vector 3. ¿Sí? En este caso, yo obtuve 4.7 metros en y en X 3 metros. ¿Vale? Si yo quiero verificar la información, utilizo el teorema de Pitágoras. Elevo 3 al cuadrado más 4.7 al cuadrado, le saco raíz, me da 5.7. ¿Sí? Metros. En el caso que quiera saber el ángulo, pues obviamente sería shift tangente de y sobre x. Y 4.7 entre x que vale 3. Y me daría o corroboraría el ángulo. ¿Vale? Muy bien.
Entonces, chicos, básicamente es así. O probablemente hubo gente que empezó con el vector 3, después con el vector 2 y después con el vector 1. Les va a dar el mismo resultado. No importa el acomodo de los vectores. Los vectores siempre se van a querer sumar en la posición que estén y siempre les va a dar el mismo segmento de recta. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Sí? Vamos a pasarnos al siguiente, ¿sí? En el siguiente creo que se me olvidó poner una O. Si es que esos problemas los escribo con voz. ¿Sí? Y aquí era respecto al oeste. Escribir. Y obviamente si les faltó o hay algún problema, ahorita lo vamos a verificar. Y a corregir. ¿Sí? Voy a tener que poner más atención cuando estoy leyendo el problema y la computadora lo escribe solo. Vamos a preguntarle a López Carolina. López Carolina, ¿cuáles son los vectores? El vector 1. El vector 1 es 3 kilómetros con 270 grados. Con 270 grados, correcto. El ¿Sí? segundo, Vector 2. 4 kilómetros y 0 grados. 4 kilómetros y 0 grados. Vector 3. 2.5 kilómetros y de grados creo que ahí fue donde estuvo el error que puso hacia el este y creo que era al oeste, ¿no? Porque Al oeste, correcto. tenía que medir 143 grados. Correcto, serían 143 grados. Van a preguntar cómo salió eso, ¿sale? Bueno, básicamente, chicos, como estamos hablando de que va a salir un vector de 2.5 kilómetros en dirección al noroeste, pues básicamente va a estar en el segundo cuadrante. Pero como dice que el ángulo, ¿sí? Es de 37 grados medido respecto al oeste, o sea, de 180, a 180 le vamos a restar básicamente 37. ¿Sí? Y ya con eso estamos reconociendo el valor del vector 3 en su ángulo, que es 143. Muy bien. Vector 4. 2.4 kilómetros y 90 grados. 2.4 kilómetros, ¿sí? Y 90 grados, correcto. Vamos a checar las preguntas. ¿Cuál es la distancia recorrida por el caballo? ¿Cuál fue la distancia recorrida? A mí me dio 2.2 kilómetros. 2.2. No, pero la distancia es sumar todos los kilómetros. Porque es todo lo que recorre. 11.9. 11.9 básicamente kilómetros. No recuerdo si en el inciso anterior nos preguntaba, pero era sumar básicamente las distancias. ¿Vale? Entonces ya tenemos que aquí la distancia básicamente es de 11.9 kilómetros lo que realizó el caballo. Lo que recorrió. ¿Sí? Ahora vamos a básicamente a encontrar el desplazamiento. El desplazamiento, recuerden, que es básicamente identificar, digamos, el punto de inicio, ¿sí? Con respecto al final. ¿Vale? O sea, vamos a tener un segmento de recta, un vector, que nos representaría básicamente la suma de estos 4 vectores. Ahora bien, voy a hacer como básicamente cómo me quedó en el espacio los 4 vectores para tenerlos en cuenta. Vamos a ver aquí un segmento más o menos. Está. Dice que el vector 1 está 3 kilómetros en 270. Entonces, básicamente, ¿hacia dónde iría, Arana? El primer vector. ¿Cómo, profe? El primero, al sur. Ajá. Al sur totalmente. ¿Sale? Esto es básicamente, va a ser un bosquejo general de cómo se ven esos 4 vectores, ¿no? Aún no los voy a unir. ¿Vale? Vector 1. Luego el vector 2, que obviamente está en 0 grados. Voy a poner, este es el vector 2. Luego tendría vector 3, 143, más o menos a esta altura. Creo que más o menos ahí sería el vector 3. Y finalmente hacia arriba nos quedaría el vector 4. Más o menos así nos quedaría. Vector 4. Están dibujados los 4 vectores, ¿sí? O los 4 recorridos que hizo el caballo en forma pausada. Y vamos a decirle a, sería bueno, no he participado, Aldrete, ¿nos podrías dibujar un poco cómo uniste, ¿sí?
o cómo utilizas el método del polígono para esos 4 vectores, por favor? Sí. Repito, no importa cómo pusieron el orden de los vectores, siempre nos va a dar el mismo resultado. Lo que en la parte superior viene la información. Si viene annotate, de annotate te vas a draw y en draw ya empiezas a rayar. Un bosquejo general de cómo te quedó. Ok, primero dices con el vector 4, después con el 3. Luego el vector 2. Y luego el vector 1, correcto, ¿sale? Aquí te voy a ayudar yo. Aquí básicamente, como dijo su compañero, primero utilizó B4, ¿sí? Después dijo, pues yo utilizo B3, luego yo utilizo B2 y finalmente B1, ¿sí? Y por lo tanto, pues tenemos que hacer nuestro segmento, ¿sí? Desde el punto de origen hacia donde yo básicamente termine mi último vector, ¿sí? ¿Cuál fue tu valor de resultante? Andrés. 2.3. 2.3 kilómetros. ¿Y cuál fue tu ángulo aproximadamente? Como 17 grados más o menos. 17 grados, ¿sí? ¿Alguien tuvo otro resultado que nos quiera compartir? Sí, son 24.3 grados. 24.3 grados, a ver, déjame notar. ¿Qué magnitud tuviste, compañero? 2.19, pero se redondea a 2.2. Ok, 2.2 aproximadamente. ¿Y tuviste cuánto, perdón? ¿De ángulo? 24.3. 24.3 grados, ¿sí? ¿Alguna otra persona que nos quiera compartir su resultado? Yo lo tengo igual con 2.3, pero con 24. Con 24. Entonces ahí hay que revisar ese ángulo, sí, porque está muy bajo. Si de hecho está un poquito más alto. En este caso sí sería 24. Yo también lo tengo igual. 24. ¿Sí? Grados. Sí, chicos, si se fijan, no importa el método que ustedes acomoden los vectores, siempre van a tener el mismo valor. ¿Sí? En este caso, pues si se fijan, de 2.3 a 2.2, pues mientras más bajo sea el ángulo, aquí yo creo que como un pequeño cambio hay que checar, hay que volver a medir este último. Mientras más bajo, por ejemplo, tengan 2 kilómetros, el ángulo va a ser un poco más alto. ¿Sí? En el caso de personas que tuvieron 2 kilómetros, pues probablemente les dio 26.9. ¿Sí? Grados. ¿Sí? Otras personas que probablemente tuvieron un valor más alto, vamos a hablar de 2.8, un decir, kilómetros, probablemente van a tener un ángulo de, que sería bueno, de 20 grados, probablemente o 22 grados. ¿Sí? Entonces, en este caso, mientras más la línea, nuestro segmento de línea sea corto, el ángulo es mayor. ¿Sí? Y si el segmento es más largo, pues obviamente el ángulo es menor. Aquí se invierte. ¿Sí? Entonces, para que revisen eso. Y básicamente podemos hacer lo mismo a partir de la coordenada rectangular que nosotros obtuvimos. ¿Sí? Observamos el punto final, identifico el valor de X, ¿vale? Identifico el valor de Y, ¿sí? Hago el teorema de Pitágoras, corroboro mi resultado, ¿sí?
y obviamente shift tangente, ¿sí? Del valor de y entre x, corroboro básicamente mi ángulo. ¿Vale? ¿Sí queda clara esta información? ¿Sí? O sea, el resultado era aproximadamente 2.2 con un ángulo de 24 grados. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Hay dudas con este problema, chicos? Me interesa que vean. Sí, yo les puse un error aquí. Yo creo que cuando estaba dándole la lectura, me faltó ponerle la O. Es que todos los problemas los grabo con voz y automáticamente se escriben, porque si no, nunca voy a acabar. Entonces recuerden, básicamente este método del polígono, pues intentamos sumar varios vectores, ¿sí? Para obtener solamente un segmento de recta que nos represente esta suma. Y obviamente lo vamos a ocupar más adelante, pero aquí estamos hablando del desplazamiento, ¿sí? Al final tuvimos que el caballo tuvo un desplazamiento aproximadamente de 2 kilómetros, ¿sí? En 24 grados, ¿sí? A pesar de que se movió de diferentes maneras, eso fue el desplazamiento total que hizo dentro de su área, dentro de su ubicación. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No hay dudas? Ahora, probablemente a algunos les agradó este método o tal vez hay otros que se van por la fórmula del teorema de Pitágoras y shift tangente. Ahí donde vamos a buscar básicamente o utilizar un método que se llama el analítico, que para varios probablemente les va a encantar, ¿sí? Porque ya no voy a dibujar, ¿sí? Básicamente ya todos los resultados me los va a dar directamente. Y para este caso, pues vamos a estar hablando ahora del método analítico, ¿sí? Bueno, chicos, este método no requiere que grafiquemos. O sea, nos vamos a evitar agarrar transportador, regla, ¿sí? Básicamente es únicamente con fórmulas, ¿sí? Se puede llevar a cabo sin realizar su dibujo, como lo mencioné, y es sumar dos vectores. Y por lo menos dos vectores, ahorita nos vamos a dar cuenta de qué manera funciona. Repito, este método sirve para sumar únicamente 2 hasta 5, 8, 12, lo que ustedes quieran. Necesitamos mínimamente dos vectores. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Obtener las componentes rectangulares de cada vector. O sea, cuál viene siendo el valor de x y y en el punto final del vector. ¿Sí? Vamos a sumar todas las componentes en y. O sea, si tengo del vector 1, tengo una x, tengo el valor de x, de otro vector tengo el valor de x, sumo ambas x, ¿sí? O resto, dependiendo de la situación. Igual con y, si tengo dos vectores, pues voy a tener que sumar los valores de y. Y ya con eso puedo obtener, a partir del teorema de Pitágoras, la magnitud y el ángulo utilizando la otra fórmula que hemos manejado, que es shift tangente, ¿sí? De y entre x. ¿Vale? Básicamente es así. Vamos a ver un ejemplo de cómo se resuelve. Pero repito, está súper más sencillo. Voy a esperar un momento por si hay personas que lo están anotando, la información. Entonces, repito, este método analítico no graficamos. Aplicamos fórmulas. Digo, fórmulas sencillas, ¿sí? Que ya la hemos estado manejando. Y adicionalmente, pues lo que tenemos que hacer es que nosotros, ¿sí? Tenemos que obtener las coordenadas rectangulares del vector. O sea, la flechita, básicamente, ese último puntito de la flechita de cada vector, esa es la coordenada rectangular, ya que todas están situadas desde el origen. Si todo su punto de apoyo, por lo general, lo vemos desde el origen. Entonces, tenemos que saber eso, y a partir de eso, pues obviamente sumar las x de cada vector, y obtenemos básicamente la coordenada rectangular del vector, ¿sí? De su suma. Igual sumamos las y de cada vector y obtenemos la componente rectangular de y de esa suma de vectores. Y a partir de eso utilizamos el teorema de Pitágoras, encontramos la magnitud y con la otra fórmula de shift tangente a la menos 1 encontramos el ángulo. ¿Dudas? Ahorita probablemente decir, ¿eso qué es componente de x? ¿Cómo que voy a hacer eso? Ahorita vamos a ver un ejemplo mucho más claro. ¿Sí? Yo creo que el examen lo vamos a tener que hacer en la tardecita de mañana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero que veamos el otro método del paralelogramo,
por si hay personas que quieren entrar al concurso de física. Chicos, el concurso de física va a incluir todos los temas, ¿sí? Pero obviamente hasta donde nosotros alcancemos a estudiar, a ver aquí en clase. ¿Sí? Van a venir preguntas de dinámica, eso sí lo vamos a estar viendo, pero luego van a decir, profes, que vienen preguntas de electricidad y eso no viene en el programa todavía, eso viene en física 2. A ustedes se les evaluaría hasta donde alcancemos a ver. ¿Vale? Por si hay personas que quieran participar, pues está padrísimo, se regalaría un punto extra y aparte, si quedan dentro de los primeros 3, pues quedan exentos en un parcial. Por si hay personas que quieren comentar, pues me pueden ahí mandar un mensaje por el chat en Edmodo para anotarlos y registrarlos. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Fíjense bien, vamos a sumar esos dos vectores. El vector A tiene 10 newton, ¿sí? Y básicamente tiene un ángulo de 30 grados. Y el B tiene 17 newton y 165 grados, ¿sí? El concurso aún está la fecha pendiente. Yo creo que va a ser básicamente a finales o a mediados de... No, a finales yo creo que va a ser de este mes, ¿sí? Ahora sí, vamos a sumar esos dos vectores. ¿Qué es lo que yo tengo que encontrar primero? Las coordenadas rectangulares de cada uno de ellos. Recuerden estas dos fórmulas, ¿sí? Primero, si sacamos las coordenadas rectangulares del vector A, pues tenemos que poner 10 newton por coseno de 30. Y eso nos da nuestro X, ¿sí? Luego, 10 newton por seno de 30 me da mi coordenada en Y. Ya tengo las coordenadas rectangulares de ese vector, ¿sí? Me voy con el otro, aplico lo mismo, 17 por coseno de 165, obtengo básicamente mi coordenada en X de ese vector, o sea, el punto final, ¿sí? Luego, 17 por seno de 165 me da 4.4. Ya tengo las coordenadas rectangulares de cada vector. Ahora lo que yo voy a hacer es sumar las componentes, ¿sí? Para encontrar la coordenada resultante, ¿sí? En X, ¿qué voy a hacer? 8.66 más el valor de X, en este caso, menos 16.42 newton, ¿sí? Resultante en Y, sumo el valor de X, pero de Y del vector A, 5 newton, y del B también sumo Y, que es 4.4 newton. Sumamos 5 más 4.4, 9.4. ¿Sí? Aquí obviamente, más por menos, pues nos da menos, ¿sí? Y nos da un valor de 7.76 newton. Y ya tenemos las coordenadas rectangulares, ¿sí? De nuestro vector sumado, o sea, de nuestra resultante. Ahora, le voy a preguntar, ¿sí? ¿Qué me pregunto? Parra Becerra Azul. Fíjate, Parra. Tienes un valor en X de menos 7.76 y tienes un valor de Y de 9.4. Te pregunto, Parra, ¿en qué cuadrante estaría ese vector? ¿En el cuadrante 1, 2, 3 o 4? Con esos valores de X y Y. En el 2. Correcto, seamos en el segundo cuadrante, ¿sí? Seamos en el segundo cuadrante, ya que nosotros tenemos que el valor de X es negativo y el valor de Y es positivo. Si ambos hubieran sido negativos, estaríamos en el tercero, ¿sí? En el cuarto, si X es positivo y Y es negativo, ¿vale? Entonces nos damos cuenta que el vector resultante pues tendrá que quedar siempre del lado del segundo cuadrante, ¿sí? Independientemente cómo acomode estos vectores primero. Si primero dibujo el A y después el B. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Voy a esperar un momento para que anoten el ejemplo y lo tengan para la actividad o tarea que se van a llevar. ¿A qué hora les gustaría hacer su examen mañana? Ya sería la parte práctica de lo del examen que hicieron de teoría. A las qué hora les 5. gusta? ¿A las 5? ¿Alguien que no quiera que sea a las 5? Puede levantar la mano y puede sugerir otra hora y ya vamos viendo. A las 4 dicen A las otros 4, pueden profe. estar. A las 4 dicen otros.
Álvarez, mañana les voy a comentar cómo van a entregar todos los trabajos, ¿vale? A las 4, estoy viendo que están esperando mucho por el chat a las 4. ¿Alguien está indispuesto a las 4? ¿Alguien que no pueda a las 4? Me lo puede escribir por el chat, así si le da pena decirlo, profe, yo no puedo a las 4. El examen va a durar 50 minutos, ¿sí? Es todo lo que alcancen a hacer, porque voy a evaluar qué tema es el que dominan más, qué tema es el que dominan más, ¿sí? No sé, voy a evaluar todo, básicamente. Hasta cuántos contestaron. Probablemente hubo gente que contestó 12, ¿sí? Otra gente que contestó 50. Va a venir el tema hasta antes de vectores, ¿sí? O sea, básicamente la visión del examen, que fue desde que era física hasta cuantificación del error, pero son ejercicios. ¿Sí? Entonces, pues yo creo que todos ahorita me comentaron que están dispuestos a las 4, entonces lo vamos a dejar a las 4 p.m. para mañana. Son 50 minutos, ¿sí? Y nos estaremos conectando por Zoom. Voy a conectar. Al rato les voy a comentar ahí por la plataforma. Y ya lo último que sería el de vectores, pues lo haríamos en la semana de exámenes. Muy bien. Ahora, teniendo esta información, chicos, pues ya tenemos las coordenadas rectangulares de nuestro vector, ¿sí? Nuestro supervector que contiene al vector A y el contiene al vector B, ¿sí? Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar el teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿Qué hacemos? Elevamos al cuadrado, hacemos la suma, aplicamos raíz. Obtenemos, ¿sí? El valor básicamente de nuestro vector, que sería 12.19 newton. ¿Sí? Ahora, con la otra fórmula, chicos, básicamente observen muy bien, obtendríamos el ángulo, pero fíjense bien, el ángulo es de menos 50.46. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Estábamos hablando hace un momento que las coordenadas rectangulares, ¿sí? Nos decían que estaban en el segundo cuadrante, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, si estamos en el segundo cuadrante, pues yo no puedo tener 50 grados. O sea, tal vez el 50 grados es digamos, de oeste hacia el este. O de 180 a 0 grados. Básicamente saldría el ángulo de esta manera. Voy a dibujarlo aquí. Porque es importante que analicen la información o resultados que les estás dando, ¿sí? Básicamente ese menos 50 que les está especificando es que el ángulo está saliendo desde el eje oeste, o básicamente el eje izquierdo de X, ¿sí? Ese básicamente es el valor de 50.46. Si yo quiero identificar bien el ángulo de este lado, pues ¿qué tengo que hacer? A 180 le voy a tener que restar básicamente este valor. ¿Sale? Entonces, ahí obviamente es importante observar las coordenadas rectangulares, porque a partir de las coordenadas rectangulares yo puedo deducir si mi ángulo está correcto o tal vez me falta hacerle una operación extra que es una resta. ¿Sale? ¿Sí queda clara esta información? Dice Zamora que no. ¿Por qué Zamora? Ah, sí, es que vi que si es así, entonces no sé, por eso pregunto. No, Entonces, es que chicos, estaba escribiendo y me equivoqué. Ah, ok. Entonces, básicamente así es, chicos, este método analítico yo creo que ya lo hemos manejado, pero ahora fíjense bien. Si tuviéramos tres vectores, hacemos lo mismo, ¿sí? Obtenemos las coordenadas rectangulares de los tres vectores. Sumamos X de cada vector, obtenemos la resultante en X, ¿sí? Sumamos la Y de cada vector, obtenemos la resultante en Y. Aplicamos teorema de Pitágoras a X y Y, obtenemos la magnitud, y el ángulo, pues básicamente ya sabemos hacerlo, ¿sí? Tangente a la menos 1 de Y entre X, ¿sí? Y observamos nuestro resultado, que tiene que estar concordando con las coordenadas rectangulares. ¿Vale? ¿Sí queda clara esta información? Muy bien. Por un momento, por si quieren anotar, ya que el día de hoy se van a llevar trabajo, si van a hacer ustedes unos ejercicios para mañana y estarlos revisando, ya que con eso ya estaremos casi acabando, ¿sí? El bloque 1, ya vamos a estar ocupando el libro la próxima semana.
Ah, ya me fijé, hay un error ahí escrito, es el ángulo tiene que ser mayor. Ay, no. Esto lo voy a modificar. Sí, chicos, díganme todos esos errores porque las diapositivas, repito, las grabo básicamente y ahí el Word y el PowerPoint me los va escribiendo como narración. Cuando son tres vectores, corrales. Cuando son tres vectores, recuerda que tú nada más tienes que tener resultante en X y resultante en Y. O sea, sumaría los tres valores de X y los tres valores de Y. Y a partir de un valor de X y Y, aplicas el teorema de Pitágoras. ¿Vale? Porque únicamente el teorema de Pitágoras puedes meter una X y una Y. Y eso tiene que venir de la suma de las resultantes. O sea, de la suma de las coordenadas de X y de Y. Muy bien. Bueno, pues creo que se van a llevar de tarea, sí, porque se nos está acabando ya el tiempo. Voy a borrar. Y se van a llevar de tarea la actividad A17. ¿Sí? Si se fijan, son dos vectores en cada una. ¿Sí? Van a encontrar tanto el valor de la resultante, o sea, la magnitud y su ángulo. ¿Sí? Pueden observarlo por el método analítico y si quieren comprobar la información, pueden utilizar el método del polígono. No hay ningún problema. ¿Vale? Igual el inciso B, tienen dos vectores, hay que sumarlos y obtener el valor de la magnitud, ¿sí? Y el ángulo. Y creo que también se van a llevar otros ejercicios para que practiquen en su casa. Que mañana vamos a estar viendo otro método que es el paralelogramo. ¿Sí? Y también se llevaría la tarea 8 de una vez, utilizar el método del polígono y el analítico para calcular el valor de la resultante y el ángulo de las siguientes sumas. ¿Sí? Son básicamente tres resultantes que van a obtener. ¿Sí? Lo van a hacer tanto por el método del polígono como del método analítico, para que contrasten sus resultados. ¿Sí? Te repito, esa última tarea 8 es aplicando los dos métodos que hemos visto, tanto el polígono como el analítico, para que contrasten sus resultados. ¿Sí? Bueno, chicos, por mi parte sería todo. Nos veríamos el día de mañana resolviendo tanto la actividad 17 como la tarea 8, que ya son las últimas, creo que de su portafolio. ¿Sí? Por mi parte sería todo. Nos veríamos la siguiente sesión. Cuídense mucho. Hasta la próxima. De nada. Hasta luego. Igual más. ¿Estaban copiando? Déjenme regresarme entonces. Ahí está. Profe, ¿Sí te escucho más ahora? en el ejercicio B no es 145, 145 grados. A ver.
de la tarea 7. Tarea 7. Déjame revisar. Tururururu. ¿En esta? Ujú. Ah, ok. A ver, ahora sí dime. No, en el del basquetbolista. El basquetbolista. Ok. Ajá, dime. No es 145 grados en el de 4 metros. Ah, no, junta. 4 Ajá, 4 metros en metros. dirección al noroeste. A ver, en ese caso, pues tendríamos que, ¿me dijiste 145? Ujú. A ver, déjame ver. Según yo, sí, ¿acaso dijo otra cosa? 135. No, es que son 90 grados más 45, son 135, Ah, ok. ¿sí? Sí, Vale. porque, o sea, tienes básicamente que vas a tomar como la mitad de 90, ¿sí? Porque te estás dirigiendo entre dos planos, ¿sí? El oeste y el norte. Entonces, Ujú. la mitad de 40 es 90, perdón, de 90 es 45, y pues obviamente tienes 90, serían 135. Ah, ok. Gracias. Básicamente, Profe, no no haga hay difícil nada. el examen, por favor, por favor. No, está muy sencillo, Por está muy favor. sencillo. El otro, es que de hecho ya creo que ya siguen los sencillos porque el siguiente es práctica. Y el de vectores, pues básicamente son ejercicios de esta clase, no les voy a poner algo diferente. ¿Sale? Pero no lo Pero haga sí, difícil, profe. no, están muy sencillos mis exámenes. No es cierto. Estaba bien tramposo el otro. El otro, Tramposo. no. Sí. Tramposos son los de tercer año, que ahorita me ha dicho, profe, es que no podemos. No podemos, pero ya son metas que se tienen que decir. Ahorita con ustedes voy, tranquilo. Con algo de trabajo que sí les dejo, no voy a negar, sí les dejo trabajo, pero para que estén practicando. ¿Vale? Profe, en el del polígono hay como